a recibir, digamos que las lecciones para las Olimpiadas? La idea es de aquí en adelante una vez a la semana. Si pudiéramos en el otro mes, porque ya este mes termina, ya este mes, sí, ya este mes le falta que esta semana y la otra. Si pudiéramos el Profe, otro, sí, un momentito, Kaylin. Si pudiéramos el otro mes recibir un poquito más de clases, genial. Pero ya todo depende del horario de ustedes. O los viernes que ustedes no tienen más clases en la tarde, quedarnos un poquito más, qué sé yo, 2 o 3 horas. Sé que es cansado, pero de ahí es parte del proceso. Dime, Kaylin. que nosotros nos va a tocar algo fácil a los de séptimo. ¿Cómo? Que, que lo de nosotros es como más de figuras, ¿verdad? Lo de séptimo, como rectángulos, cosas así. De todo, Kaylin, de todo les puede aparecer. Aquí están para eso están los temas, que eso es lo que voy a empezar hoy, ya. Hay ciertos conceptillos que sí van a ser general para todos, séptimo, octavo y noveno, porque algunos, en el caso de noveno, ¿verdad? Yo les había mencionado que el tema de probabilidad yo no se los pude explicar el año pasado, pero, digamos, el caso de teoría de números, si ustedes se fijan, lo comparten. Nivel 1 y nivel 2 comparten teoría de números. Entonces, conceptos de teoría de números son los mismos para séptimo, octavo y noveno. Nivel 3 no, nivel 3 es cuarto y quinto. Pero teoría de números lo comparten ambos niveles, nivel 1 y nivel 2. Entonces voy a empezar con eso, de que normalmente cuando uno está en séptimo de... Hola, Francela. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Bien, profe, disculpe por entrar tarde, se me había olvidado. No se preocupe, no hay problema. Recuerden que cuando uno entra a séptimo de colegio, eso es lo primero que ve, teoría de números, todo lo que involucra divisibilidad, factores, múltiplos, el algoritmo de la división, todo eso, ¿verdad? Descomposición prima, muy mínimo como un múltiplo, máximo como un divisor, todo eso es la parte de teoría de números. Entonces, en el caso de concepto de divisibilidad, divisor, múltiplo y todo eso, hay cosillas que no las voy a explicar porque en teoría ya ustedes la deberían saber. Y no es porque no quiera tampoco, sino porque el tiempo es muy limitado. Imagínense si yo me pongo a explicar tema por tema, ya, es como que si yo explicara materia de colegio, o sea, no alcanza el tiempo. Entonces hay cosillas que si ustedes realmente no se recuerdan del todo, pues ustedes tienen que investigar. Esa parte sí es importante que ustedes de su parte investiguen. Qué sé yo, si alguien no se recuerda qué es un múltiplo, ojalá que todos se recuerden, ¿verdad? Porque múltiplo es un concepto muy, muy básico de teoría de números. Pues entonces, por dicha tienen las herramientas necesarias, es decir, internet, y buscan, o en libro buscan, ¿verdad? Pero esos conceptillos no los voy a explicar. En el caso de las reglas de divisibilidad, eso sí me interesa un poquito. Vamos a repasarlos un poco. Vamos a ver qué recuerdan. ¿Cuál era la regla de divisibilidad del 2? Si alguien me la quiere mencionar. Todo número terminado en par es divisible por 2. Correcto. Eso es indispensable que se lo sepan, digamos. De hecho, todos los temas que están aquí es importante que ustedes los manejen muy bien. Por eso es que vamos a repasar algunos. La regla del 2, que termina en número par. 0, 2, 4, 6 o 8. La regla del 3, ¿qué decía la regla del 3? Se La suman sus suma de cifras y si es múltiplos múltiplo de sea 3 es un múltiplo del divisible. 3. Exacto. Yo creo que en esas reglas no hay problemas. Sumamos los dígitos, si el resultado es un múltiplo de 3, entonces es divisible entre 3. Vean que no estoy haciendo ejemplos, porque esas reglas son básicas. Ahorita voy a hacer ejemplos en algunas. La del 4, ¿alguien recuerda la del 4? Que sus dos últimos dígitos sean 0 o múltiplos del 4. Correcto. Así, honestamente, ¿quién me recordaba la regla del 4? Yo la verdad ni puedo hablar porque todo el mundo habla. No se preocupe, Kaylin, nada más ponga atención. ¿Quién me recordaba la regla del 4? ¿Todos la recordaban? Sí. ¿O alguien no la recordaba? Profe, yo técnicamente acabo de hacer un repaso de eso. Hace unos días le estaba Ajá. llevando a un primo a estudiar, está en cuarto, entonces recién está viendo eso. Entonces ando full con esas cosas. Cuarto de escuela.
Sí, Ah, ok, sí, porque cuarto de colegio me extrañó. Sí, sí, ese se ve como en cuarto y quinto de escuela. Sí, bueno, en esa no hay complejidad, ¿verdad? Si las últimas dos cifras del número es múltiplo de 4, incluyendo el cero, entonces el número es divisible entre 4. A veces hay otra forma de decir la regla de divisibilidad del 4. Otra forma de decirlo es si el número tiene dos veces mitad. Por ejemplo, 200 tiene dos veces mitad. La mitad de 200, 100 y la mitad de 100, 50. Por lo tanto, 200 es divisible entre 4. Pero esa es otra forma de decirlo. La del 5 es muy sencilla, creo que todos se la saben. Si termina en 5, en 0. Exacto, exacto. La del 6, ¿cuál era la del 6? que cumple la regla del 2 y la del 3. O sea, Correcto, que sea par y que la suma de sus dígitos sea múltiplo del 3. correcto. Ajá, Keilun. Yo con usted, nosotros no vimos varias reglas. División. Hubo varias reglas que yo no las vi, por eso aquí las estoy repasando. Ujú. Pero igual, ¿verdad? Sí, Francela. No, fui yo, profe Ah, Valentina. perdón, Valentina, perdón, dime, Valentina. Bueno, eso creo que se ve todos los años. Por ejemplo, ahorita nosotros lo estamos viendo también porque al simplificar y todo eso, entonces creo que se ve todos los años. Es como en el caso de los chicos de octavo, es como les dije, yo no sé si a los chicos de noveno también, bueno, yo, había dicho yo que eran chicas, porque en noveno solo hay mujeres. Yo les había mencionado cuando yo les di a ellos que casi que todo lo que se va viendo en matemáticas se va acumulando durante todos los años. Y las reglas de divisibilidad, desde que las empiezan a ver, se ven para toda la vida. En séptimo, octavo, en noveno, en décimo, undécimo, en quinto, en todo. Entonces se van a ver. Lo que pasa es que ya cuando en cuarto y en quinto les dejan usar calculadora y en noveno, pues ya uno como que no las practica tanto a mano. Pero sí, efectivamente, cuando uno factoriza fracciones, se Profe, ocupan miras que reglas es de divisibilidad. riquísimo ahora, como usamos cálculo para todo, ahora es riquísimo, súper rápido. Sí, nada más que no se acostumbren tanto a la calculadora, ¿verdad? Es malo. Es una herramienta muy buena, pero yo considero que depender mucho de ella es malo, porque a veces a muchas personas se les olvida todo esto por Solo para depender de la cosas calculadora. difíciles, profe. Ah, sí, claro, Usted sí, nos sí, dejó muy buenas bases. sí, cálculos difíciles, sí, la calculadora ahí es indispensable. Ujú. Ok, 6, ¿verdad? Vuelvo a repetir, divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Vean que es nada más saberse si es divisible por 2 y es saberse si es divisible por 3, entonces también se puede dividir por 6. La del 7 es un proceso un poquillo complicado. Uy, profe, la del 7 era como bien difícil, era o sea, que se dividían sus dígitos y el último tenía que como multiplicarlos por los otros y luego si se podía dividir entre 7 era divisible entre 7. Sí, Eso ok. se llama Ajá, dime, Keilun. agarrar las primeras dos cifras, no se contaban, se agarra la última cifra y la partía a la mitad. Bueno, Ajá. Ok, voy a explicarlo, pero voy a hacer algo diferente a como yo siempre lo explico en el colegio. Lo voy a explicar con simbología. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante ustedes tienen que acostumbrarse a utilizar simbología matemática. Y van a ver que cuando repasemos teoremas, los teoremas tienen simbología matemática. Entonces no solo se trata de entender cómo se realiza con los números, sino tratar de entender también cómo se utiliza simbología matemática. Entonces, voy a poner un número que está compuesto, un número A, que está compuesto por 4 cifras, llamémosle a las 4 cifras, A minúscula, B minúscula, C minúscula y D. O sea, para que me vayan entendiendo, es como que yo tenga el número 1274, ¿verdad? Donde 1 es A, 2 es B, 7 es C y 4 es D. Pero ahí estoy utilizando, en este caso, álgebra, pero veámoslo como simbología. La regla de divisibilidad del 7 dice que yo voy a separar el último dígito de este número. ¿Quién es el último dígito de este número? la D. D. Sería el D. Exacto. Yo separo al número en A, B, C y en D. Al último dígito lo voy a multiplicar por 2, es decir, 2 por D. Para los chicos de séptimo y octavo, esto que yo estoy utilizando de simbología a nivel general se llama álgebra. Ustedes no conocen el término, los de octavo van a conocer álgebra más adelante, los de séptimos todavía no van a ver álgebra.
pero es cuando combinamos letras con números, pero es como que si yo tuviera aquí en lugar de la D un numerito y entonces yo multiplico por ese numerito, 2 por 7. Y al número que tengo acá, y aquí ya la regla va a establecer que al número que tengo acá arriba, A, B, C, le tengo que restar el resultado de esta multiplicación, 2 por D. Que yo sé que los de noveno pueden representar esto como 2D, pero lo voy a dejar así, eh, para que los demás me entiendan. Eso es lo que me dice a mí la regla de divisibilidad del 7. Claro, ¿verdad? El resultado de esto tiene que ser, ¿cómo tiene que ser ese resultado? De A, se B, tiene que C. poder dividir con En 7, tabla de ¿no? 7, Múltiplo del incluye 7. el 0. Exacto. Múltiplo del 7 o que me dé 0. Si me da 0, ya digo que el número completo es divisible entre 7. O si me da un múltiplo de 7, también digo que el número completo es múltiplo de 7. Vean que lo estoy explicando con simbología. Olimpiadas de Matemática utiliza mucho eso, la simbología. Y más, como les decía, más adelante cuando veamos algunos teoremillas, van a ver cómo es que utiliza. De hecho, yo no sé si ustedes observaron el primer ejercicio de un documento que les envié, que solo letras les pusieron. No sé si lo lograron observar. Uy, sí, profe, pero la verdad, o fue que no tenía paciencia o que no entendí, profe, pero ahí lo dejé mejor que Tito. Tranquilos, no se preocupe, que ahí poquito a poco vamos a ir aprendiendo a ver cómo se hace eso. Pero ese ejercicio sí era meramente de noveno, no era de séptimo octavo, entonces luego se los explico solamente a los de noveno. Ok, eso es la regla del 7. Así, un ejemplo sencillito, un ejemplo rápido. Voy a agarrar el número 752. Voy a dar el número 752. Separo aquí, ¿verdad? Separo 75 y 2. Agarro la última cifra, la multiplico por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4. Y agarro las primeras cifras que me quedaron, 75, y le resto aquí el resultado, 4. ¿Cuánto es 75 menos 4? 71. 71. Y, o sea, yo no sé, profe, pero me atrevo a decir que no es divisible entre 7. No es divisible entre 7, exacto. Vamos, No. este resultado está en la tabla del 7. No. No, exacto. Entonces, el número completo, 752, no es divisible entre 7. Eso es la regla de divisibilidad, que a veces sí uno la ve extraña porque hay que hacer una separación, multiplicar, pero es que son pasos no tan complicados. Entonces, por lo menos para refrescar la regla del 7. ¿Tienen alguna pregunta acá? No. ¿Estamos bien ahí? Sí. Obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, si me hubiera dado 70, ¿qué concluyo? Que el número de acá es divisible entre 7, porque 70 sí es un múltiplo del 7. Sí. Ajá. 49, 70, 77, 50, 56, todos esos resultados son múltiplos de 7, ¿verdad? O sea, en otras palabras, la tabla del 7. Ya que saberse las tablas también es muy importante. Regla de divisibilidad del 8. A los chicos de séptimo yo no les enseñé la regla del 8. Y a los de octavo tampoco. Yo me la sé. Si alguien se la sabe, excelente. ¿Cuál sería la regla del 8? Que sus 3 últimos dígitos sean 0 o algún múltiplo del 8. Correcto, exacto. Eso es lo que dice la regla del 8. Que los últimos 3 dígitos, voy a ponerlo con un ejemplo numérico. 258. Bueno, tengo que agregar algo más. Aquí, 12.258. Tengo que verificar que los últimos 3 dígitos sean múltiplos de 8. En otras palabras, aquí como no hay una técnica de multiplicar, restar y todo eso, la forma más fácil es agarrar solamente 258 y dividirlo entre 8. Y vamos a hacer eso, vamos a recordar el algoritmo de la división. Yo sé que muchos se lo saben, pero vamos a recordar el algoritmo de la división. 258. Vamos a dividirlo entre 8. ¿Qué hacíamos? 3. Profe, vieras que yo un día de estos estaba viendo que no me acuerdo cómo se hacía manualmente. Si se empezaba Ajá. de el 2
hacia el 5 y el 8, o si se empezaba del 8 y luego el 5 y luego el 2. Ok, Creo que es desde el 2 hasta el 5 y al 8, entonces Sí. digamos, se agarra, obviamente 2 no es múltiplo del 8, entonces se agarraría 25 y ahí es como donde se va llegando al más cercano y se va restando y dividiendo. correcto, se agarra de izquierda a derecha. Yo no puedo agarrar el 2 porque el 2 no cabe, el 8 no cabe en el 2. Entonces tengo que agarrar un número siempre que sea mayor que este divisor. En otras palabras, 25 es el número que me sirve, porque cuando yo agarro 2, 2 no es mayor que 8. Y de ahí en adelante es pura multiplicación, pero vamos a recordar el proceso. Lo importante es recordar estos conceptos. 8 por quién me da 25 o se acerca a 25. Por Tres. 3 quedaría 25. Exacto. Recuerden que no puede pasarse de 25 y el más cercano es 3. Me da 24, resto. Coloco el resultado de 8 por 3, lo coloco abajo de 25 y hago una resta. A 25 le resto 24, me queda 1. Bajo el 8, porque si ustedes se fijan, me queda un número menor que 8, entonces tengo que bajar el 8. Y en la tabla del 8, ¿quién se acerca a 18? 2, 16. 2. Exacto. 2. Pongo 16. Esta resta a veces hay personas que la hacen directa. Yo la estoy poniendo, no importa. De hecho, yo la hago directa también. Pero a 18 le quito 16, me quedan 2. Ok, ahora sí, repasemos unos conceptos generales. ¿Cómo es esta división? ¿Exacta o inexacta? Inexacta. Inexacta. ¿Por qué? Porque tiene residuo 2. Ajá. Exacto. Porque Y el el Las residuo, residuo exactas siempre- solo tienen residuo 0. de residuos cero. exacto, porque el residuo es diferente de 0. Todos esos conceptos se utilizan mucho. En otras palabras, esa división yo puedo seguir haciéndola, pero si yo la sigo haciendo, ¿qué va a pasar con el cociente? Me va a empezar a dar con decimales. Va a tener decimales, exacto. Que esa división con decimales, yo creo que la mayoría saben hacerla, ¿verdad? ¿Qué pasaba ahí? No lo voy a hacer, pero ¿qué pasaba? Para poder seguir viviendo, ¿qué le hago al 2? Se le Hay que pega un colocarle una cero. coma, hay que colocarle una coma al 32 para poder ponerle un 0. Coloco un 0 acá y coloco una coma acá. Y sigo haciendo el mismo proceso que veníamos haciendo. De 8 hecho, por prefiero 100. con 2 decimales, porque volvemos a poner 2 y nos da 16, baja el 4 y luego 5, 40. Ajá, exacto. Sí, porque vamos, voy a ponerlo, no importa. 8 por 2, 16, resto, me dan 4. Vuelvo a agregar un 0 porque si el 4 no se puede dividir con el 8. Tengo que agregar 0. Y 8 por 5, 5. 40, y ahí el residuo ya llegó a 0. Pero el resultado de la división me da con decimales. Entonces, ¿ves? Ahí ya la división para porque ya llega a un residuo 0, pero el resultado tiene decimales. Cosillas que tienen que recordarse, eso, ¿verdad? División exacta e inexacta, que el residuo es 0 cuando es exacta y cuando no es exacta el residuo es diferente de 0. Las partes de la división, ¿cómo se llama cada parte de la división? Se llama dividendo, divisor, cociente y residuo, ¿verdad? El residuo lo voy a dejar hasta aquí, voy a borrar la parte decimal. El residuo lo voy a dejar hasta 2. Y aprovechando que hice este ejemplo, ¿cómo se expresa eso con el algoritmo de la división? ¿Cómo se expresaría eso? O sea, es que realmente esto es el algoritmo de la división, pero esa división ya la puedo expresar en términos de multiplicación y de suma. ¿Cómo se podía expresar eso? Tipo cuando uno comprueba o cómo, profe. Sí, es como una especie de comprobación, pero sin realizar esa comprobación, ¿cómo uno expresa? Es como que yo les diga, ¿cómo yo puedo expresar 4? ¿De qué otra forma puedo expresar 4? Yo 4 lo puedo expresar como 2 a la 2. ¿De qué forma yo puedo expresar 258 dividido entre 8? Bueno, voy a ponerlo más bien como operación. Ah, ya, sí. Dividido entre 8. Si no, no había entendido a qué se refería. Sí, digamos, es como otra forma de expresar esta división. Como que ya hay 4. 32, Ajá. como 32 por 8 más 2. Pensé que era expresar algo así. también, o sea, el cociente, creo que se dice, y el residuo. Pero si exacto. son solo los dos de arriba, en fracción. Sí, ya casi regreso acá, ¿verdad? Ya casi regreso a la regla de visibilidad. Profe, Dime. me confundí, o sea, estabas como, o sea, nada más estabas preguntando que cómo se expresaba de manera, o sea, Sí. nada más que 258 entre 8, nada más. No, voy a hacerlo así, ya. 258
porque a veces estas formas de expresar un número son importantísimas para resolver problemas. 258 es igual a multiplicar 8 por 32 y creo que exacto, sumarle 2. cociente por divisor y le sumo el residuo. Si alguien quiere verificar que No 32 por 8, estaba segura que así lo estabas pidiendo, pero sí, ya sabía. Esa es la manera de comprobar que tu división quedó bien. exacto, si alguien quiere verificar que 32 por 8 más 2 da 258, lo puede hacer y le va a dar, porque la división está bien. Si la división estuviera mal, eso está mal, ¿verdad? Ahora, vean otra cosita que voy a hacer. Voy a decir 258 dividido, ¿verdad? Recuerden que una fracción es una forma de representar una división, que los de séptimo sí conocen fracciones, porque en la escuela se ven fracciones. No estoy viendo nada nuevo para los de séptimo, son cosillas que los de séptimo saben porque en la escuela se ven fracciones. 258 dividido entre 8, perdón, entre 8 va a ser igual a dividir cada uno de estos términos también entre quién. Entre 8. Entre 8. Entonces 32 por 8 sobre 8 más 2 sobre 8. Veamos. Explico como... No, profe, eso tiene mucha lógica. Sí, tiene mucha lógica y es parte, en las Olimpiadas se evalúan todo eso. Ajá. Explico diferentes formas para cada nivel. En el caso de séptimo y octavo, es representar cada uno de estos numeritos, 258, esta multiplicación y este 2 en forma de fracción, dividiéndolo entre quién, entre 8. En el caso de las chicas de noveno, que esto sí yo sé que lo hayan visto conmigo y probablemente ya también lo volvieron a retomar en noveno, es agarrar ambos lados de la ecuación y si yo divido a un lado, al otro lado también tengo que dividir. ¿Se recuerdan? Para que la ecuación no se altere. ¿O no se recuerdan? Más o menos. Sí, lo vimos, pero Ajá. o sea, así como que lo recuerdo 100%, sí. No, pero sí lo vimos. Igual, ¿verdad? Luego una sesión claramente con los de noveno, ya voy a retomar más conceptillos así importantes. ¿Se puede hacer algo con esas fracciones? ¿Se pueden simplificar o se pueden dejar así? ¿O se dejan así? Voy a ahorrar la división. De ahí, como tienen el denominador igual, tal vez se pueden unir las que están después del igual. Ok, no, a lo que me refiero es que esta dejémosla así, 258 dejémosla así, ¿verdad? Porque estamos expresando la división 258 en forma de fracción. La primera la vamos a dejar así, 258 la vamos a dejar dividido entre 8. Sí, tienen algo en común, tienen mitad, pero esa dejémosla así. Sí. Pero esto de acá, ¿qué pasa con los 8? Se eliminan. Se eliminan, ley de cancelación. En el caso de los de octavo, en el caso de los chicos de séptimo, es simplificar, que también yo sé que eso en la escuela se ve. Cuando tenemos numeritos iguales, es como que se transforman en un 1. Queda 32 por 1, que es lo mismo que 32. 32 y ¿cuánto es 2 sobre 8? ¿Qué tienen en común? 1 sobre 4. Exacto, tienen mitad en común, un cuarto. Entonces, vean a lo que llegamos. De una división normal, llegamos a expresar esa división en otros números y utilizando solamente suma. Vean que estoy utilizando conceptos generales para expresar de diferentes formas un número. Y a veces es bueno saberse todo eso. Entonces, uy, no, profe, ya esto es mucho. Esto es mucho. A mí me gusta, profe, y mate es lo mejor que hay, profe, pero ya eso es mucho. No, y yo les voy a dejar de tarea después que ustedes estudien unos teoremas, ¿verdad? Porque como les digo, como el tiempo es muy limitado, yo a ustedes sí les tengo que dejar tareillas, no son obligatorias, ¿verdad? Ustedes no me tienen que llegar a entregar un informe, no, pero son tareas formativas, donde ustedes investigan algo para aprender y tener ese conocimiento extra, que son evaluados en Olimpiadas de Mate, ¿sí? Sabes que no me ha quedado muy claro que, o sea, séptimo hace un examen y octavo y noveno hace otro. Hacemos básicamente el mismo, octavo y noveno, somos del mismo nivel. Sí, correcto, exacto. La misma materia que se le evalúa a octavo y a noveno es prácticamente que el mismo examen.
porque Ok. octavo y noveno participan entre sí, todos. Ujú. Ok. Eh, Antes dijiste como que segundo nivel era cuarto y quinto y me quedé así sí, como... no, tercer nivel. El tercer nivel es cuarto y Ok, quinto, sí. que ya se las evalúan otros temas diferentes, ¿verdad? Ya sí cosillas que ustedes no conocen. Ok, ¿sí me entendieron el proceso que apliqué aquí? Digamos que sí, profe, este sí. Sí, más o menos. O sea, lo que apliqué fue el algoritmo de la división y el algoritmo de la división lo utilicé para representar de otra forma la división. La división 258 entre 8 es lo mismo que 32 más un cuarto. Es lo mismo. Pero, ¿verdad? Vamos, ahí cualquier cosita yo luego les voy ayudando con ciertas partes o ciertos ejercicios donde tengan que utilizar conceptos de teoría de números. Ahora sí, me regreso ya a la regla de 8. Vean que de un ejercicio salió más información que sirvió para explicarles. Pero me regreso a la regla del 8, estábamos. 258 es divisible entre 8, No. ¿no? No. Entonces 12.258 no es divisible entre 8. Mira que estábamos en la regla del 8, agarrar solamente los tres dígitos, los últimos tres dígitos y dividir entre 8. Y ahí fue donde yo me desvié un poquito para explicar el algoritmo de la división. Regla del 9. ¿Alguien recuerda la regla del 9 o la sabe? Porque yo sé que hay algunas personas que no la Que el saben, ¿no? sumo de sus dígitos sean múltiplos del 9. Correcto. La regla del 9 se parece mucho a la regla del 3. Y esta sí la voy a explicar porque los chicos de séptimo no la saben. La regla del 9 es sumar los dígitos. Y si la suma de los dígitos es múltiplo de 9, entonces el número es múltiplo de 9. Voy a poner un ejemplo sencillito. 934. La suma de sus dígitos va a ser 9 más 3 más 4. ¿Cuánto es 9 más 3 más 4? 16. Correcto. 16. 16 es múltiplo de 9. No. Exacto. Entonces, ¿qué concluyo? Que el número completo no es divisible entre 9. No es divisible entre 9. ¿Alguna vez ya con de esa regla de divisibilidad? ¿Verdad que es muy parecida a la del 3? De hecho es lo mismo, nada más que aquí decimos que sea múltiplo de 9. La del 10, yo creo que con la del 10 no hay problemas. Si alguien me dice que no se sabe la Sí, regla que del termina 10, en 0 ya. ya ahí es El 10 es preocupante. 0, claro. 0. Que termine en 0, exacto. Ajá. Eso es todo, la regla del 10 es eso. Y la del 11, tiene su técnica también. ¿Alguien la recuerda? No, no puede. Nadie, yo sé que los chicos de séptimo no se la saben porque yo no se las di. Los de octavo, yo se las mencioné, pero probablemente no se recuerden. Y los de noveno, No es como parecida a la del 7. Nombres, mm, profe, nosotros, bueno, yo al no, menos yo no me acuerdo. que la del 11, es que tiene algo parecido a la del 7, pero sí se hace un proceso completamente diferente. Vamos a explicarlo así. Voy a explicar un ejemplo numérico. No lo voy a hacer con simbología. Voy a poner el número 5436. A este número vamos a enumerar o vamos a más bien identificar posiciones pares y posiciones impares. Es como que yo empiezo a contar los dígitos. De izquierda a derecha empiezo a contar los dígitos. Este número es el Sí, me primero. acordé cómo era. Este número es el segundo. Este número, ¿verdad? Es el tercero. ¿Verdad? Ojo, no confunda que porque es un 3 es el tercero. No, aquí puede haber otro número, 8, 7, 9. Y este número es el cuarto. Esas son posiciones numéricas. Ahora, vamos a sumar los números en las posiciones impares. ¿Quiénes son los dígitos en posiciones impares? 5 y... Voy a quitar el compartimiento de pantalla. Profe, Ajá. ¿y por dónde va a mandar las grabaciones? Digamos, ¿en Yo- cada grupo o cómo? Voy a ver si las subo a un drive. Yo las subo cualquier cosa a un drive, porque estas grabaciones, como son de mis uno, son de Cloud Campus, entonces no quedan en Cloud Campus. Ah, ok.
y yo les mando los enlaces, o las vuelvo a utilizar aquel canal de YouTube del año pasado y nada más subo esos videos, que ese canal lo tengo abandonado. Ok, teorema. Hay un teorema que dice que... Profe, antes de que empieces, eras que el otro día, antier en realidad, se me había olvidado lo de las razones trigonométricas. Lo de, ¿cómo se llamaba, Francela? Esta cosa que no me gusta, que te pedí ayuda. Fórmulas notables, buenísimo. Fórmulas Yo no notables. entiendo cómo esta gente se le olvidó. No, o sea, yo sabía las fórmulas notables, lo que no me acordaba era cómo se usaban y por qué tenía que usarlas yo en un triángulo. Ajá. Pero ya Francela me explicó, tranquilo, profe, que ya le agarré el toque de nuevo. Sí, recuerda que el año pasado... hiciste muy buena creación, o sea, profe, influiste en mí. Recuerden que el año pasado, casi ya finalizando el año, vimos las fórmulas notables, y de hecho las practicamos mucho, porque a mí en lo personal me interesaba que ustedes aprendieran bien las fórmulas notables, porque yo sabía que en noveno las iban a utilizar. Y entonces me metí a tu canal para ver las clases que habíamos tenido sobre fórmulas notables. ¿En serio? ¿Te sirvieron entonces? Sí, me sirvieron ahí. Qué bueno. Yo pensaba ahorrar todo eso, entonces pues no lo voy a ahorrar por si alguien lo necesita. No, profe, no se le ocurre como... Profe, no sí. El otro día, de hecho, le estaba diciendo a Fabiana porque me estaba diciendo como que no entendía algo ahí. Y yo le dije, ay, pero métete y ves tal vez nuestras clases, tal vez tenés una duda que nosotros sí supimos plantear y vos y ninguno de tus compañeros sabe cómo plantearla, entonces capaz sí te puede ayudar. Ah, sí, claro. ¿Cuál Fabiana? ¿La de octavo? Sí. Ok. Ajá. Yo siempre les digo a ellos que me consulten, pero ya muy poquitos estudiantes me consultan en octavo. Ok, bueno, para que vean, hay un teorema que dice que el total de factores, de divisores de un número es n igual, y vean, voy a utilizar simbología, ya casi explico la simbología, n igual a a más 1 por b más 1 por puntos suspensivos, donde a, b, c, puntos suspensivos, ¿verdad? Porque aquí voy a poner un paréntesis más. C más 1 puntos suspensivos, donde A, B y C son los exponentes de los factores. Vean ¿cómo se llama? Los conceptos que utiliza ese teorema de teoría de números. Todos los factores, los exponentes de todos los factores primos de un número. Profe, me perdí de que empezaste a escribir. ¿Qué estamos viendo? Voy a explicar un teorema que yo sé que es probablemente nuevo para todos. Un teorema que a nivel de colegio no se enseña. Digamos, hay libros de texto que lo mencionan, pero a nivel de colegio no se enseña. Y es un teorema que, yo les dije a ustedes, Olimpiada de Matemática utiliza muchos conceptos de teoremas. Y entonces yo prefiero darles esta formalidad para que ustedes entiendan qué es. Ahora, esto está dado en terminología matemática. Ya lo voy a traducir del chino al español, porque yo sé que ustedes leen esto y no lo entienden. Esto está como en chino, ya lo voy a traducir al español. Pero antes de hacerlo, vamos a ver conceptos. Total de divisores. Por ejemplo, si yo agarro el número 2, ¿cuál es el total de divisores de 2? 2. Solamente 2. 1. 2 o y sea, 1. el 1 y el 2, o sea, dos divisores. Dos, por eso. Exacto, sí, correcto. O sea, 2 y 1, exacto. Porque el 2 es un número primo, recuerdan, ¿verdad? Primos y compuestos. Cuando los números son chiquititos, es fácil encontrarle el total de divisores. Pero ¿qué pasa si a mí me dicen encuentre el total de divisores de 1236? Ahí se complicó el asunto. Porque de ahí,
¿cómo voy a encontrar todos los divisores de 1236? Pues hay muchas técnicas, pero este teorema lo resume todo. Entonces, concepto de divisores. Luego, exponentes de los factores primos. Factores primos, ¿qué eran factores primos? ¿Qué Los recuerdan? que solo tenían dos Dos exponentes, dos divisores. divisores, que son uno y el mismo. Oye, el mismo. Correcto, entonces vean, para ir retomando cada conceptillo, yo puedo decir que el 4 se puede representar en factores primos como 2 por 2. Ese es un ejemplo sencillito. Ajá. Los primos son los que tienen más de dos divisores, ¿verdad? No, son los que tienen solamente dos divisores. Ok, son pares y primos. No, ¿Cómo- primos y cómo es? compuestos. Primos y compuestos. Compuestos. Sí, Ajá. sí, ese era el que se me había olvidado. Gracias. Compuestos sí, son los que tienen más de dos divisores, ¿verdad? Otro ejemplo un poquito más alto, otro ejemplo un poquito más alto. Vamos a ver, el 12. El 12, ¿cómo lo puedo representar en una multiplicación? Díganme ustedes. 3 por 2, 3 por 4, perdón. Ok, está bien, voy a poner 3 por 4, pero yo les pregunto, esos dos números que yo tengo acá, que son factores, esos son factores, ¿son primos ambos? No. No, No, entonces realmente esto no es una factorización prima. 3 por 4 no me sirve. ¿Qué otra forma puedo expresar 3 por 4? podría 3 ser por entonces. 2 por 2. Ajá. 2 por 2. 3 por 2 por 2. Ahí sí estoy utilizando solamente factores primos. Y ahora sí, ya viene la parte fácil, ya viene la parte de entender este lenguaje chino al lenguaje español. Entonces, igual, ¿verdad? Esto queda grabado, entonces ahí no se preocupen. Si ustedes lo quieren anotar, lo anotan, si no, no se preocupen. Voy a borrar. ¿Qué dice el teorema? Ahora, recuerden que para factorizar un número, yo le hice ahí porque el 12 es fácil de factorizar, pero si a mí me dan un número grande, ¿cómo factorizábamos un número grande? Voy a dejar el 12 ahí, pero si a mí me dan 36, ¿cómo factorizo yo 36? Aplicamos esta técnica, la de poner una rayita y empezar a sacar mitad, tercera, cuarta, quinta, lo que tenga el número. Y vean que se mezcla todo lo de reglas de divisibilidad, importantísimo. Entonces, voy a factorizar 36. Mitad de 36. 18. 18, ¿verdad? Mitad de 18, 9. 9. A 9, ¿qué le saco ahora? Más bien, Tercera. tercera, 3. Y por último, tercera, 1. ¿Cómo puedo expresar esto yo? Utilizando notación 2 por exponencial. 3 2 a la 3. 2, por 3 a la 3. Regálame un momento. Perdón, por 3 a la 2, perdón. Regálame un momento, chicos, que yo creo que me están llamando del colegio. Un momentito.
Perdón, muchachos y muchachas, perdón. Ok, ahora sí. ¿Verdad? Eso se puede expresar como 2 a la 2 por 3 a la 2. 3 a la 2. Exacto. Ahora sí. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice, voy a agarrarlo con 12, voy a agarrarlo con esto. ¿Cómo se puede expresar 3 por 2 por 2? 3 por 2 a la 2. Y entonces aquí yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el exponente de 3? Suave, profe, ¿por qué ahora es 3 por 2 por 2? No era ese 3 por, bueno, 3 Es que por 3 por 2 por 2. todavía no voy a trabajar con el 36. Voy a regresarme con el 12. El 12 Ah, es ok, ok. 3 por 2 por 2, que en notación potencial es 3 por 2 a la 2. ¿Quién es el exponente de 3? 1. 1. Recuerden que cuando un número no tiene exponente, tiene un 1 de exponente. ¿Y el exponente de 2? ¿Quién es el exponente de 2? 2. 2. Entonces el teorema dice, yo voy a agarrar cada exponente, 1 y 2, les voy a sumar una unidad, 1 más 1, 2 más 1, y a esos resultados, por eso encierro entre paréntesis, porque a esos resultados los voy a multiplicar. Eso es lo que dice el teorema. Cada exponente de los factores primos le sumo una unidad y multiplico los resultados. Díganme ustedes, ¿cuánto va a ser el resultado? 8. Vamos a ver, 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Cierto, verdad? Les da 8. Sí. Esto tanto séptimo, octavo como noveno lo saben hacer. Entonces ahí no me brinco pasos porque ya es cosillas que ustedes saben. Entonces, la cantidad de factores de divisores que tiene 12, ¿cuántos son? 8. 8 divisores. Voy a ponerlo aquí. 12 tiene 8 divisores. Si ya me preguntan quiénes son esos divisores, pues ya la forma de encontrarlos es haciendo todas las posibles combinaciones de multiplicando a 3, a 2 a 3, a 2 y a 1 inclusive, ¿verdad? Lo que pasa es que el 1 aquí no se pone como potencia, pero recuerden que toda multiplicación de factores tiene a 1. Lo que pasa es que el 1 no se pone porque el 1 no es un número primo, pero son todas las posibles combinaciones, ¿verdad? Por ejemplo, 3 por 2, ¿cuánto es 3 por 2? 6. 6. Quiere decir que 6 es un divisor de 12. 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Quiere decir que 4 es otro divisor de 12. Y así. Así hago, sigo haciendo todas las posibles combinaciones de los divisores de 12. Sí, los divisores de 12. Voy a agarrar aquí ahora a 36. Voy a borrar este, porque de todo modo lo voy a hacer ahora con 36. ¿Cuál es el exponente de 2? 2. 2, ¿verdad? Si no entienden, me dicen y me regreso, ¿verdad? Voy a hacer aquí una flechita. El exponente de 2 es 2. ¿Qué le hago? Le sumo una unidad. ¿Cuál es el exponente de 3? 2. 2. Le sumo una unidad. Y multiplico esos resultados. ¿Cuánto es 2 más 1 por 2 más 1? 9. 9. ¿Sí le da todos 9? Sí, es 9. ¿O alguien se está quedando perdido en este proceso? ¿Sí me entienden? Lo que estoy haciendo es agarrar los exponentes de cada factor primo, le sumo una unidad y multiplico los resultados. 2 más 1 por 2 más 1, que me daría 9. O sea, pero ese 1 siempre va ahí. A la hora de hacer eso, siempre el 1 va ahí. Sí, siempre va ahí, exacto. Es a cada exponente usted le suma una unidad y luego multiplica esos resultados. Entonces, el total de factores que tiene 36, ¿cuánto es? 9. 9 divisores. Bueno, es que recuerden que también hablar de divisores y factores es lo mismo. Factores es para multiplicación, divisores es para división. Pero el total de divisores que tiene 36 son 9 divisores, ¿verdad? Entonces,
no los vamos a encontrar. Por lo menos ya sé con certeza que los divisores de 36 son 9 en total. Aquí se ven solamente 4. Los demás, ¿cómo se encuentran? Haciendo las combinaciones de multiplicación de 2 con 3, de 4 con 3, de 9 con 2. O sea, ¿me entienden esa parte de cuando digo combinaciones de multiplicaciones? Sí, sí. ¿O alguien no entiende esa partecilla? Yo, profe, Keylon, ok, vea. Por ejemplo, Keylon, multiplique 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? espérate estoy tan confundido que no puedo ni pensar. ¿Por qué está confundido? De, Si usted se fija, todo lo que hemos visto aquí, ya usted lo conoce en séptimo. Nada más cuatro, estoy aplicando un teoremilla nuevo que yo sé que es nuevo para todos ustedes. 2 por 2 es 4. Entonces 4 es un divisor de 36. 3 por 3, ¿cuánto es 3 por 3? 9. 9. 9 es un divisor de 36. Y Pero ahí sigo. se ¿Ah? multiplica el mismo. El número se multiplica Es el que, mismo. es que estos factores que yo obtuve a la hora de factorizar 36 son los factores más bajos, son los divisores más chiquititos que tiene 36. Pero tiene Igual, más. profe, Ajá, creo que también, digamos, el 18 y el 9, me imagino que también son divisores del 36. correcto. El 9 es un divisor porque 3 por 3 es 9. El 18 también es un divisor porque si yo multiplico 3 por 3 por 2, ¿cuánto me da? 18. 18. Por eso 18 es un divisor. Todos los divisores se hacen encontrando, ya los divisores específicamente, ¿verdad? Se hacen encontrando, haciendo todas las posibles combinaciones de multiplicaciones en esos factores. Pero el total de divisores que tiene 36 me lo da esta formulita. El total de divisores es 9 divisores. Igual, digamos, esa parte de hacer las combinaciones no forma parte del teorema, ¿verdad? No, ya eso es si ustedes los quisieran encontrar. Pero el teorema nada más es para saber cuántos divisores tienen total. Nada más. ¿Cuáles son? No sé. Habría que encontrarlos. Pero a mí el teorema lo que me dice nada más es 9 divisores. Listo. ¿Verdad? Y obviamente, entre más grande el número, pues la cantidad de divisores podría ser un poquito más grande. ¿Verdad? Digamos, a menos de que sea primo. ¿Cuál es la cantidad de divisores del número 101? ¿Cuál es la cantidad de divisores? No los divisores, sino la cantidad de divisores. 2. 2. ¿Por qué? Porque 101 es un número primo. Y los números primos solo tienen 2 divisores. Entonces, es importante también a veces entender que me preguntan cantidad de divisores o los divisores de dicho número. Si me preguntan por algo que tenga que ver con cantidad de divisores, este teorema es muy fácil, bueno, considero yo que es fácil y muy práctico para poder encontrar la cantidad de divisores de un número. Porque yo sé que cuando yo puse la habladilla del teorema, yo sé que no se entendía, yo sé que eso estaba en chino, pero yo creo que ahora con la explicación ya saben cómo encontrar la cantidad de divisores de un número. Entonces, ¿me entendieron? Sí. No sé, pero no sé si puede ser otro ejemplo para más, para volver a, no sé, a Bueno, hagamos algo. Yo les voy a poner un número y ustedes van a encontrar el total de divisores de ese número. Y luego lo explico. En el caso de que si alguien no logra hacerlo, yo lo explico. Voy a poner, es que me perdí cuando ya había que ponerlo, no me acuerdo cómo era que se ponía. ¿cómo? Me olvidé de la manera de cómo ponerlo para hacer el teorema. Es que digamos, el teorema usted nada más agarra los exponentes de los factores, le suma una unidad y luego multiplica los resultados. Eso es lo que dice el teorema. Pero voy a poner este número, voy a poner 60. Encuentren ustedes la cantidad de factores, perdón, se me entra la palabra, de divisores que tiene 60. ¿Verdad? Hagan este primer paso, que los del séptimo y los del octavo lo saben hacer, la factorización, hagan la factorización de 60. Ese pasito sí todo lo pueden hacer. Vean que estoy trabajando con un teorema. Más adelante vamos a ver más teoremas.
Ahorita por el momento me interesa repasar conceptos generales y luego ya resolver ejercicios meramente de olimpiadas. Ya hice los que eran difíciles por ser centro, los que sí que no me acordaba. No me acuerdo. ¿Ya todos hicieron la factorización? Sí, A yo ver. sí. Yo sí. Todos me escuchan, sí, ¿verdad? Sí, profe, sí. Las chicas de noveno, sí, le hicieron la factorización. ¿O le hicieron mentalmente ahí? Sí, profe. Ok, Profe, ¿verdad? estoy almorzando. Ah, con razón. Ok, está bien, no se preocupen. Almuerce con tranquilidad, nada más ponga atención. Mitad, ¿verdad? 30. Mitad, 3, 15. 15. 5. Quinta. Quinto. Saco así, 3 y tercera. 3. Tercera, 1. yo 30 le saqué tercera. Ok, está bien, se puede, no hay ningún problema. Es 10, ¿verdad? Sí, siempre y cuando el número sea primo. Los números que me queden aquí tienen que ser primos. Entonces, a 30 le puede sacar tercera, está bien, que es exacto, de 10, la tercera de 30 es 10. ¿Cómo expreso esto? Y le saqué mitad de 10, que es 5. Después Sí. de 5 le saqué quinta. Vas a obtener estos mismos numeritos, en diferente orden, pero son los mismos números, entonces está bueno. A la persona que esté 2 hablando, elevado a 2. no sé, profe, ¿Cómo? algo que hemos aprendido, porque para hacer suma de radicales hay que hacer esto, ¿verdad? Correcto, hay que hacer esto. Entonces, algo que nos enseñó Rigo es que siempre, o sea, bueno, no siempre, pero que tratemos de dejar los números juntos, digamos. Sí. Que si yo sé 2 y yo sé que el siguiente lo puedo dividir entre 2 o entre 3, que prefiera el 2 para que todo sea Sí. más ordenado. Correcto, Y exacto. como un consejo para los que usted forme potencias de igual base, porque los dos se van a juntar en una potencia y estos números, como no tienen parejita, quedan solitos. Entonces, sí, para que se vea todo más bonito y sea más fácil también, que uno se acomode más en la mente. Exacto, sí, hay muchas técnicas para poder acomodar el ejercicio para que a uno se le haga más fácil. Esa es una, dejar los números iguales juntos. 2 a la 2 por 5 por 3. Ahora sí, vuelvo y pregunto, ¿cuál es el exponente de 5 y cuál es el exponente de 3? 1. Exacto, 1 y 1. 1 y 1. El exponente de 2 es 2, ahí está escrito, entonces ese no hay que hacerle nada, es 2. Recuerden que un número que no tiene exponente significa 1. Y aquí aplico el teorema dice, agarro 2 y le sumo 1. A cada exponente le voy a sumar 1. Es como que yo aquí arriba le sume 1, aquí también le sume 1 y aquí también le sume 1. Agarro 2 y le sumo 1. Agarro 1, también le sumo una unidad. Y agarro 1, también le sumo una unidad. Entonces, 2 se da, ¿verdad? vamos a ver. Sí. 2 más 1, 3. Aquí da 3. Aquí da 3 2. por 2. Y aquí da 3. 3 por 2, 6. Y 6 por 3. No, profe, lo de sumarle uno. Pensé que era 2, 1 y 1, perdón, 2 veces. ¿Cómo? De pronto, lo voy a volver a hacer un toque. Sí, pero 18. no sé por qué, ¿de dónde sacaste ese 2? Es 1 más 1. Sí. 1 más 1. 1 más 1. Ya 3, ¿verdad? No. Y aquí 3. Sí, es 2 más 1, 1 más 1. Sí, entonces yo estaba bien, sí, el del 3, profe. No, Sí, no sé dónde salió ese 2. Perdón, aquí tengo un error. Sí, aquí tengo un error. Perdón, aquí es Eso es 1. lo que yo le decía, profe, era 1 más 1. Sí, aquí tengo Y un error. yo le estaba pensando yo. Sí, perdón, ahí. Es un error. Entonces, más bien sería 3 por 2 por 2. Sería 3 por 2, 6. Y 6 por 2, 12. Sí, de hecho, 12. me estaba dando 18. Y 18 era un número muy grande. 12. ¿Cuántos divisores tiene 60? 12. 12 divisores. ¿Quiénes son? No los vamos a encontrar, pero por lo menos yo sé con certeza que tiene 12 divisores. Este teorema se utiliza mucho en ejercicios de olimpiadas de matemáticas. Ahora, no les digo que siempre les va, digamos, no les digo, o sea, no les puedo decir con seguridad que les va a hacer una pregunta de esto. Puede ser que les salga, puede ser que no, ¿verdad? Los exámenes de olimpiadas de matemáticas siempre varían, no van a ser los mismos ejercicios, pero es un teorema muy importante que lo pueden utilizar en muchos ejercicios. Profe, ¿qué pasó con el 2 elevado a la 2? ¿El qué? El 2 elevado a la 2, ¿qué pasó con eso? 2 elevado a la 2. El exponente 2 le sumé una unidad. Y el 2 de abajo, la base.
No, las bases no se trabajan, solamente se trabajan los exponentes, nada más. Ok. Ujú. Me queda un minuto. Voy a volver a cerrar y vuelvo a abrir el mismo enlace, ¿verdad? El mismo enlace para ver si sigue funcionando. Necesito salirme. Sí, está bien, no hay ningún problema. Puedes Ok, salirte. profe, muchas gracias. Un gusto haberlo visto. Con gusto, hasta luego. Chao. De hecho, solamente voy a ver esta parte de teoría de números, porque hoy, yo los viernes estoy así trabajando en San José. Ya el otro viernes ya me desocupo, ya el otro viernes no tengo que trabajar en San José, entonces podemos quedarnos un ratito más. Inclusive, podríamos empezar a las 2, a la hora que a todos llegamos a un acuerdo. Eh, ¿Quién es Chucho? Keylon. ¿Cómo soy yo? ¿Qué pasó, Keylon? Dime. Así llamaban a mi perrito, entonces me iba por así. Ah, Entonces, pero hoy no quiero salimos. ya casi salimos. Tengo que irme un poquito antes de las 3, ya casi terminamos. Por lo menos quería abarcar la parte de teoría de números. La otra semana repaso por encimitas el sistema métrico decimal, que tal vez algunos digan, pero ¿qué es eso? Pero es que yo sé que ustedes saben qué es, lo que pasa es que tal vez no se recuerdan. ¿Cada cuánto tenemos clases de olimpiadas? Todos los viernes vamos a tener. Muy poquito, ¿no era? ¿Ah? Muy poquito tiempo. Sí, que queda este mes, que es esta semana y la otra, en este mes. Y todo el mes de mayo. O sea, queda como mes y una semana. ¿Y cuántos temas tiene cada Aquí están los temas. Cada nivel tiene aquí están los temas en este documento que estoy poniendo. En el tema, en el primer nivel, geometría, probabilidad, teoría de números, sistema métrico decimal. Segundo nivel, ¿ah? Solo eso ¿Sí? poquito. Sí, exacto, pero nuevamente, repito, Keylon, digamos, no es que tenga que preguntar por el que te van a decir, ¿cuánto es el resultado de la operación 2 por menos 5 más 8? No tenga que preguntar cosas así. Son problemas donde usted tiene que analizar, son problemas más analíticos. Digamos que es como un examen que está lleno de puro desarrollo. Exacto. O sea, hasta las preguntas de marque con X son desarrollo porque uno tiene que analizar el problema que le están dando. No es como que te van a decir, tenés que hacer esta operación, sino que vos tenés que decir, ok, esto es todo lo que sé, ¿cuál de estas operaciones es la que me sirve? Sí, exacto. O sea, y probablemente en un... Es como le pongo una manzana a uno y uno tiene que adivinar de qué forma hay que partirla. No, como el limón, porque si usted parte el limón de una parte al revés, ¿verdad? El limón se pone todo feo y es difícil de exprimirlo. Bueno, si usted lo parte bien, el limón es más fácil de exprimirlo. Bueno, no entendí la analogía, pero en resumen, son ejercicios analíticos, no son tanto calculeros, son ejercicios analíticos. Hay que encontrar qué tipo de operación es. Keylon, no te puedo decir específicamente cómo es un ejercicio, los ejercicios varían muchísimo, pero sí es indispensable que usted sepa todos estos conocimientos, que usted los domine, ¿verdad? Porque si usted en un ejercicio tiene que aplicar la regla de divisibilidad del 8 y se le olvidó la regla de divisibilidad del 8, ya no va a poder resolver el ejercicio. Entonces es indispensable los conocimientos, pero las preguntas sí van a ser más analíticas. Ok, entonces, vean lo que está acá, es el teorema que acabo de ver. Teorema de la cantidad de divisores de un número. Ese teorema es importante que lo conocieran. Notación desarrollada de un número en base 10. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo no lo voy a retomar. Yo supongo que todos saben que es máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Supongo, ¿verdad? Yo solo repasé ese tema raspado, porque vimos aquí también recuerde que lo que dije ahora, le va a quedar de tarea a usted investigar. Si no se recuerda cómo era máximo común divisor o mínimo común múltiplo, lo va a tener que investigar usted. Común divisor y mínimo común múltiplo no era que había que poner la raya a la paz. Yo no. Sí. Pero para que usted recuerde bien los pasos, pues te va a quedar de tarea investigarlo usted, porque lamentablemente el tiempo es muy poco. Entonces, si yo me pongo a explicar tema por tema, no podemos abarcar cosas todavía más analíticas y más importantes. Todo es importante, pero cosas más profundas ya de Olimpiadas, ¿verdad? Entonces hay temillas que yo no voy a ver, vaya a asumir las que ya ustedes las conocen. Y ahí ¿Verdad que, ajá. profe?
El mínimo común divisor es cuando es solo un solo número y el máximo común múltiplo es cuando estoy como con varios números. O sea, No, no. obviamente depende de la operación que vaya a hacer, pero creo En ambos, tanto el máximo común divisor como el mínimo común múltiplo, se trabaja Oye, siempre con 2 o más números. no, yo creo que lo que cambiaba era cómo se dividía, el número que se le dividía. Ok, Si entonces era, ahí, si era par o impar. ahí les dejo de tarea que lo investiguen o que se recuerden cómo era que se sacaba un mínimo común múltiplo o un máximo común divisor. No es difícil, por eso no lo estoy viendo y por eso no lo voy a ver, porque no es difícil, es nada más recordar y refrescar, ¿verdad? Profe, Si ya es un tema que no recuerdan bien y yo sé que el temilla es complicado, yo lo explico. Dime, Keilo. ¿usted está viendo todos los temas ahorita? ¿O solo los de séptimo? Ese tema sirve para séptimo, octavo y noveno. Teoría de números es un tema que abarcan los 3 grados. Por eso es que estoy viéndolo en conjunto con todos. Probablemente en una clase a futuro yo les voy a decir, solo se conecten los de noveno, nada más. Porque explicaré algo que no les evalúan a los de séptimo y octavo. O viceversa, ¿verdad? Pero ya eso yo se los diré con anticipación. Ok, voy a explicar la notación desarrollada de un número en base 10, que yo sospecho que no se recuerdan. Voy a agarrar el número 3545. No, 42, pongámosle. ¿Qué era notación desarrollada en base 10? La notación desarrollada en base 10 es separar este número en la famosa casita de la escuela. ¿Qué decía esa casita? ¿Cómo se llamaba el primer dígito de acá? Unidad, ¿Unidades? ¿Cómo se llama el dígito de acá? centena, No, decena, decenas. ¿El siguiente cómo se llama? centena. Centenas. ¿Y el No me siguiente? acuerdo la otra. Nadie se Cuatro. recuerda. Voy a ponerlo acá. milenio. Decimal, creo. No sé. Unidades. ¿Quién me habló? Es que no escuché. ¿Quién me habló? Unidad, centena. No, centena. Sí, Decenas. centena, ¿verdad? Centenas. ¿Nadie recuerda cómo se llamaba este? No, profe. Unidades de millar. Ahora, yo puedo separar los dígitos de ese número en 2. Pero, ¿en qué consiste la notación desarrollada en base 10? Que yo tengo que expresar cada uno de estos numeritos por una multiplicación de base 10. Si yo multiplico a 2 por 10, ¿cuánto me da 2 por 10? 20. 20. 20. De ahí no sería este 2 de acá. No sería el 2, porque si yo tapo los demás números, las unidades es 2. Y si yo multiplico a 2 por 10, no me da 2, me da 20. Algo le tengo que hacer a esta potencia, a esta 10, ya ahí casi que la pista. A este 10 para que a la hora de multiplicarlo por 2 sea 2. ¿Y qué le tengo que hacer a 10? Le tengo que agregar una potencia 0. Profe, ¿Sí? yo creo que hay otra manera de hacerlo más rápido. Cuando Ay. es pase, yo solo se le agrego un cero y ya. Sí, pero no vamos a hacer eso. Ya vas a ver por qué. ¿Cuánto es 2 por 10 a la 0? 2 por 10 a la 0. 2 0, Dos. 0. es 2 porque cuando un número está elevado a 0 siempre va a ser 1. Correcto, es una ley de potencia importantísima. Todo número elevado a la 0 es 1. En otras palabras, aquí me queda 2 por 1, que es 2. Aquí está el 2 de las unidades expresado en potencia de base 10. Es cierto, no me olvidé. Exacto. ¿Cómo podemos expresar el 4? El 4 realmente no es un 4, es un 40. Porque el 4 está en las decenas. Pero ¿cómo podemos expresar ese 40? Lo podemos expresar como 4 por 10. ¿Cierto? Sí. 4 por 10 es 40. Quiere decir que el exponente del 10, ¿cuánto es? 1. 1. 1. Porque si yo le pongo un exponente diferente, ya no se convertiría en 40. ¿Cómo puedo expresar el 5? Que el 5 realmente no es un 5, es un 500, porque están las centenas. Cuando están las centenas sería 500. ¿Cómo puedo expresar ese 500? 5 por 10 elevado a 2. Exacto, 5 por 10 a la 2. Y vean lo que va sucediendo. Arrancamos en 0 para la potencia de base 10, 0, 1, 2, y ahí voy aumentando el exponente. 5 por 10 a la 2 me va a dar el 500 de las centenas. ¿Y cómo puedo expresar el 3 de las unidades de millar? Que sería un 3000, ¿verdad?
3, 3 por 10 elevado a 3. 3 por 10 elevado a 3. En otras palabras, este número, 3542, es lo mismo que escribir 3 por 10 a la 3, más 5 por 10 a la 2, más 4 por 10 a la 1, pongámosle el 1, pero no hace falta, pero no importa, vamos a poner más 2 por 10 a la 0. Pregunta, ¿por qué estoy poniendo sumas? Y para que al final me dé ese número. Profe, Correcto, exacto. O sea, es que el número 3542 es la suma de todas estas expresiones que yo puse acá. Por eso yo sumé allá. ¿Verdad? Porque ya casi te atiendo la duda, Kaylon. Voy a borrar acá. Es que no había puesto la pizarra en fijo, pero no importa. Bueno, voy a hacerlo arriba para no tener que borrar esto. Porque 3 por 10 a la 3 es 3000. 5 por 10 a la 2 es 500. 4 por 10 a la 1 es 40. Y 2 por 10 a la 0 es 2. Y si uno suma 3000 más 500 más 40 más 2, ¿qué le da de resultado? 3542. Esto es lo que se llama notación desarrollada en base 10. Sí, Keylon, dime. ¿y por qué no lo hace ordinal? Lo hace 2 por 6, sería 2 por 10 elevado a la 0, 4 por 10 elevado a la 1, 5 por 10 elevado a la 2, Ah, y bueno. así. Buena pregunta. ¿Por qué no iniciamos aquí con 2 por 10 a la 0? Diga, analice usted. Esta es la parte analítica que usted tiene que aprender a desarrollar. ¿Por qué no Porque, iniciamos con 2 por 10 a la 0 y seguimos en ese orden? De aquí porque para acá. sería 2 en lugar de empezar con 3. Ajá, exacto. Bueno, creo que sí le entiendo, Keylon. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿Por qué no iniciamos con 2 por 10 a la 0 y terminamos en 3 por 10 a la 3? Bueno, que entendí es que el 2 es un 2000. Y el 2, ¿cómo? Ya me confundí ya. Bueno, que el número que nos están dando es un 3542. Entonces, no sería, ¿cómo se llama? Compatible si pusiéramos el 2 al frente. Ahora, mucho cuidado. Sí, veamos, si yo pongo ese orden al revés, 2, mira, esto, más esto, más esto, más esto, va a dar lo mismo, porque no estoy alterando las potencias. Si las potencias no las altero, tendríamos 2 más 40 más 500 más 3000. Va a dar el mismo resultado. Pero la notación desarrollada hay que llevarle un orden. ¿Cuál es el orden? Iniciar de el primer dígito hasta el último dígito. Y el primer dígito sería las unidades de millar, que es 3000. El segundo dígito sería las centenas, que es 500. Y así con los demás. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No. No, yo iba a decir algo, pero ya lo dijiste básicamente. Ajá, Es nada más para llevar el orden porque como estamos haciendo la anotación desarrollada digamos que por cada unidad o por cada dígito, digamos. Ajá. Cifra, esa es la palabra, por cada cifra, Ajá. entonces sí, es como para llevar el orden nada más, pero realmente da igual porque la suma es lo mismo. Sí, correcto. La suma va a dar el mismo resultado, pero es para llevar el orden para saber que este 2 es allá, el último dígito. Solo se hace Así. la suma, ¿verdad? Ese puntito no cuenta como multiplicación. Ese puntito es multiplicación. Sí, pero no cuenta cuando se va a hacer la suma. Sí, claro, sí cuenta, porque usted tendría que hacer primero la multiplicación y luego sumar. Sí, pero está entendiendo que ese puntito, ese puntito no cuenta, porque digamos que yo pongo ahí donde está el 10, pongo 3000. ¿A dónde? ¿A dónde sale? Aquí sería 3000, aquí, ¿verdad? Al inicio, aquí. Es que ese puntito es una multiplicación. Yo sé que es una multiplicación, pero si yo quisiera lo hubiera puesto como con números, 3000 de 500. No, o sea, la multiplicación sí cuenta, ya le entendí cuál fue la pregunta de Keylon, es que no la entendía. La multiplicación sí cuenta, Keylon, porque la anotación desarrollada es esto. Todo eso, las multiplicaciones en base 10 sumadas. Si yo pongo 3000 más, bueno, aquí me faltó un 0, 3000 más 500 más 40 más 2,
Eso no es notación desarrollada, eso es una suma. Notación desarrollada es poner Sí. potencias en base 10. Y para eso, la multiplicación es importantísima. Porque si yo pongo 3.000 más 500 más 40 más 12, eso no es notación desarrollada, eso es una simple suma. Entonces, ve la diferencia. Ok, entonces sería, si yo quisiera hacerlo, sería, se multiplicó 3 por 10, sería 10 por 10, serían 100, más 10, 10 por 10 son 100, ¿verdad, profe? ¿Ah? 10 por 10 son 100. 10 por 10 es 100, sí, pero ¿a qué quieres llegar con esa multiplicación? Para hacerlo arriba, para buscar el número. Es que, no, Keylon, es que usted no tiene que buscar ese 3.000. Yo nada más lo puse en rojo para que sepa que esto que está acá es 3.000. Nada más lo puse así. Pero usted no tiene que realizar esta operación. Usted más bien tiene que expresar este número de esta forma y ya lo expresé. No hay que realizar esas operaciones. Ustedes que están en séptimo, bueno, Kailon está en séptimo, ¿verdad? Sí, correcto. Están viendo física mate. Bueno, física en realidad no se le debería decir física mate. Sí, yo Están siempre he viendo. dicho lo mismo. Yo siempre he dicho que es física, no es Sí, física mate. sí, me súper enoja, pero igual tengo que decirlo porque después se confunden. Ustedes están viendo física, entonces esto se usa un montón en física. Es así Exacto. como súper vital la notación desarrollada. Ajá. Para que, entonces posiblemente para que prestes bastante atención y trates de comprenderla porque va a ser un punto demasiado importante en física y en mate también. Uh-huh. Bueno, no sé, no me acuerdo la verdad si notación desarrollada importa tanto en mate, en séptimo, pero No, en octavo y noveno no importa casi nada. En séptimo no se utiliza mucho la notación desarrollada, pero la estoy explicando porque es parte del temario y es bueno que sepan cómo expresar un número en notación desarrollada. Pero en séptimo casi no se utiliza mucho, la verdad. De hecho, no se utiliza. Ajá. Y en física, sí, en física se utiliza mucho la notación desarrollada y también se utiliza mucho la notación científica. Pero Ajá, la notación científica se usa un montón. Pero no voy a entrar en detalles de eso porque ya eso se sale del tema de Olimpiadas de Matemáticas, pero la notación científica se utiliza mucho en física. No quiero, dice. Es que vas a tener que querer. Le va a tocar, sí, si no se queda en física. Igual, digamos, yo siento que ver física es como estar en matemáticas, nada más que ahí con un toquecillo de ciencia más, que igual Sí, mate es ciencia, pero... Se combinan un poquito ambas. Ajá. Sistema métrico decimal, bueno, no creo que me dé mucho tiempo, no me dé tiempo, pero vea, digamos, así, esto no requiere mucha explicación. El sistema métrico decimal es todas las unidades para medir, y no solamente medir distancias, medir otros tipos de unidades medibles que no solo se miden con longitud, ¿verdad? Y aquí lo ponen longitud, capacidad, peso, volumen. Por ejemplo, las unidades de longitud, díganme ustedes un ejemplo, y con eso terminamos. Díganme ustedes un ejemplo de algo que se mide con longitud. Metros, exacto, que es lo más común, ¿verdad? Y de ahí está la famosa escalerita. ¿Se recuerdan la famosa escalerita? Todas las unidades de los metros. Las centímetros, decímetros, no sé qué más. Exacto, todas esas unidades son para longitud. Metros, decímetros, centímetros, kilómetros, hectómetros, decámetros, milímetros, todo eso. Capacidad. Nosotros estamos viendo notación científica y conversiones en ciencia. Ajá. Sí, yo sé que eso lo ven en ciencia, para eso lo dijo Jimena. Capacidad. ¿Cuál es la unidad de la capacidad? Los litros, creo. Los litros, correcto. Y al igual que los metros, tiene todos sus derivados. Litros, decilitros, centilitros, mililitros, hectolitros, decalitros, kilolitros, etc. 4 litros. No, 4 litros no. Profe, yo tengo una duda con la del peso, que me parece que una vez me habían dicho como que se estaba considerando en la del peso que en vez de que fueran gramos, que fueran kilogramos, porque, o sea, se usa mucho más el kilogramos que el gramos. O sea, como que... Ajá. Sí, obviamente, porque es de la unidad y después, es que sí me pareció como tonto que me hayan dicho eso, porque obviamente la unidad es gramos y después se le van añadiendo los prefijos, correcto. que son los que...
Correcto. Pero me dijeron eso y como que tiene sentido, pero a la vez no. Es que a nivel de la vida cotidiana, la unidad para peso más utilizada son los kilogramos. Usted va al supermercado y usted dice, voy a comprar 3 kilos de papa, que son kilogramos. Voy a comprar 1 kilo de carne, que Profe, es no se dice un kilogramo. se dice Newton. No, es que eso ya no, el Newton no es peso, el Newton es Masa. masa, exacto. Ajá. Son cosas diferentes, pero no nos metamos en física. Por eso a nivel de la vida cotidiana el kilogramo es la unidad más utilizada, pero al final y al cabo el kilogramo es un derivado del gramo. Pero la unidad de peso no era fuerza. No. ¿Y cuál era la de fuerza? De hecho, la fuerza es otra unidad medible, diferente al peso. Yo hice. La fuerza es creo que lo que tiene son los joules. No, pero tú me Sí, creo que se mide con Julio. Ajá, ese, ok, pero no nos metamos en física, Keylon, para no hacer enreillos, ¿verdad? No. Solo esas tres, ¿verdad? Luego, las conversiones, no sé, voy a ver la siguiente lección si me tomo unos minutitos para ver las conversiones, pero yo creería que todos pueden hacer conversiones, pero si no, la otra lección pongo unas dos por lo menos para ver si las pueden hacer. Pero nada más recordar esto. Nosotros sabemos hacer conversión. ¿Saben hacer conversiones? Sí, yo Sí, creo que como de pasar millas a kilómetros. longitud es metros, capacidad es litros, voy a poner a L así, litros, y el peso es kilogramo. Esas son las unidades básicas. Y voy a hacer esto para ir terminando, porque ya yo casi me tengo que ir. Voy a hacer esto. Todas las unidades básicas van a tener los mismos sufijos, o bueno, su prefijo sería más bien, no recuerdo. Ya me metí con español. Prefijos, profe. Son prefijos, ¿verdad? Sí. Van a tener los mismos Los prefijos. sufijos van después. Lo único que cambia, sí, tenés razón. Lo único que cambia es la unidad de medida. Y si aquí yo tengo en la unidad básica metros, litros o gramos, para abajo voy a tener, ¿qué seguía hacia abajo de la unidad básica? Centi, deci y mili. Exacto. C y ponemos la unidad básica, M, G o L. Deci, que sería otra vez M, G o L. Y no era cierto que esa escalera se da la vuelta. Regresaba, algo así. No, ya eso depende de si subimos o bajamos, pero aquí lo que estoy poniendo son las unidades de metros, litros y gramos. Y para arriba es, ¿verdad? Veamos, ¿cómo sería para arriba? ¿Quién me menciona la de para arriba? Es hecto, deca y kilo. H, da y K, ¿verdad? Que son como con el que comienza, ¿verdad? Hecto, deca y kilo. Ya ahí es añadir a la unidad con la que se esté trabajando. M, G o L. M, G o L. M, G o L. Pero al final y al cabo es lo mismo para cada una de ellas. Lo único que cambia es eso, ¿verdad? Pero recordar esas unidades de sistema métrico decimal importantísimas porque pueden haber problemas donde se tengan que hacer conversiones. Razones, proporciones, regla de 3, simple y compuesta, lo veremos la otra semana. Así me interesa por lo menos repasar la regla de 3, simple y compuesta, son reglas muy importantísimas para resolver muchísimos problemas, pero las repasaremos la otra semana. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar conmigo estas lecciones, ¿verdad? Nuevamente yo recalco que no son lecciones obligatorias, pero son lecciones que les van a ayudar muchísimo a poder entender y resolver problemas de Olimpiadas de Matemática. Que luego ya trabajaremos varias sesiones con eso. Que pasen linda tarde. Nos estamos comunicando. Igual, profe. Chao. Bueno, Chao, profe. nos vemos. Con gusto. Hasta luego. No. ¿Qué pasó, Keylon? No, profe, adiós. Ok, chao.